Hermanos separados que me escuchan y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dice que bautismo significa sumergirse. Y Juan cuando dice yo lo bautizo con agua no está diciendo otra cosa, yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río, sino en el Espíritu Santo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. La primera descripción, Jesús, el que carga con el pecado, el Cordero de Dios que viene a liberarnos. Dios viene a liberarnos del pecado. Siga. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Ya estaba delante de mí, ya existía antes que yo. Es Dios. Siga. Porque era antes que yo. Yo no lo conocía. Escuchen de aquí. Yo no lo conocía. Pero mi bautismo con agua. Mi bautismo, Juan tiene un bautismo. Y aclara cómo es el bautismo de él. De agua. Ese no es el de nosotros. El de nosotros no es de agua. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Juan dice, mi bautismo era de agua. Siga. Y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió, escuchen, aquel que me envió a bautizar con agua. A bautizar con agua, uno es el bautismo de Juan, el de agua. Me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Dos bautismos. Uno con agua, el de Juan. Dos, el bautismo del Espíritu Santo, el de Cristo. Y Juan dio testimonio. Yo he visto venir al Espíritu Santo en forma de una paloma sobre él. Por tanto, este es el que lo va a bautizar con el Espíritu. Ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. En el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos separados que me escuchan y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dice que bautismo significa sumergirse. Y Juan cuando dice yo lo bautizo con agua no está diciendo otra cosa, yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río, sino en el Espíritu Santo. Muestra de eso, Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 5. Cuando está la comparación de los dos bautizos, el de Juan de agua y el de Cristo, del Espíritu. Y aquí el testimonio de los hechos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Escuche. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas
encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. Pablo le preguntó cuando llegó a Éfeso. ¿Qué le preguntó? Dale. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Escuche, ¿recibieron qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Se abraza la fe, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se abraza la fe? Escuche. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abrazaba la fe para recibir el Espíritu Santo? Bautizándose. ¿Con qué bautismo? ¿Con el de Juan? No, porque era el del río. Bautizándose con el bautismo de Jesús, que no era del río, era el Espíritu Santo. Por tanto, el día que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y venía el Espíritu Santo en forma de paloma para demostrar que efectivamente Cristo nos traía un nuevo bautismo, el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Porque abrazar la fe es recibir el bautismo. Y así se recibe el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, el de Juan. Dale. Respondieron, el bautismo de Juan. Vamos a ver si Pablo le dijo, pues muy bien, el de Juan era en el río. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Ese era el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces observen que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. También está escrito en Hechos 2:38 y 30 al 39. 38. Se arrepintieron y le dijeron qué tenemos que hacer. Pedro le dijo, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Si por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo, entonces podemos decir que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu. Vamos a escucharlo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No lo saben? ¿No lo saben? ¿Se les olvidó que cuando nosotros fuimos bautizados nos hicimos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿No lo saben? Si hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo, es con una finalidad. Para que ustedes y yo tomemos conciencia que somos templo del Espíritu Santo. Y eso conlleva entonces actuar conforme a lo que somos. Si somos templo vivo del Espíritu Santo, se nos debe notar. Debe notarse. Y vamos a ver qué espera la Sagrada Escritura de nosotros si somos templo vivo del Espíritu Santo. Primero, debemos tomar conciencia que somos templo vivo del Espíritu. Eso, tristemente, no está sucediendo. No somos conscientes de que somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tenemos miedos. Miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a que nos hagan una brujería. Tenemos miedo a que nos vayan mal en tal parte. Miedo a aquello, miedo a que nos maten, miedo a que... ¿No sabes que eres templo vivo del Espíritu Santo? ¿Estás convencido? ¿Lo has gustado? ¿Le has sacado el jugo
al ser templo vivo del Espíritu Santo, se goza de eso, lo disfruta. Para que se dé cuenta que no lo disfrutamos, los satánicos disfrutan otra cosa. Los satánicos le dicen, usted es, ¿cómo es? Lo que le dicen los brujos a la gente, sí, ¿usted es qué? Materia. Yo era para ver quién iban los brujos. Usted es materia. ¿Qué le está diciendo en castellano? Usted puede ser templo vivo de Satanás. ¿Y cuántos católicos van al brujo y se dejan poseer por Satanás? Bajan los espíritus. ¿El espíritu de qué? De Satanás. Hay espíritus malos y hay espíritus. Nosotros el día del bautismo se nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, el Espíritu de vida, el Espíritu de luz. Somos templo del Espíritu.